Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y en este video realizaremos un problema y lo resolveremos a partir del análisis de correlación y regresión lineal simple. En este problema nos interesamos por el etiquetado de los alimentos en México. La relación entre la alimentación y la salud ha aumentado. Una alimentación inadecuada y exceso de carbohidratos en los alimentos son factores importantes para tener sobrepeso y con ello niveles mayores de glucosa en sangre, los cuales representan un riesgo para padecer diabetes. Tras una recolección de datos estadísticos de una población de 10 personas, se plantea un análisis de correlación y regresión simple entre las dos variables cuantitativas continuas. La primera es el índice de masa corporal y la segunda es la glucosa en ayunas para considerar la aseveración. En el problema se busca comparar la glucosa en ayunas con el índice de masa corporal. Se realizó una tabla con los datos obtenidos que muestra el nivel de glucosa, que será la variable X, y el índice de masa corporal, que será la variable Y. Estos estudios se realizaron a 10 personas. Comenzaremos explicando la correlación lineal simple. Esta consiste en la medición del grado o intensidad de asociación entre dos variables, sin importar cuál sea la causa y cuál el efecto. Cuando se demuestra que la variación de una variable está en algún modo asociada con la variación de otra, se dice que están correlacionadas. En la correlación lineal, las dos variables pueden ser dependientes o independientes. El siguiente paso es calcular el coeficiente de correlación de Pearson, y este es un paso muy importante porque es el que nos va a definir, después de ver la gráfica de dispersión, de manera cuantitativa esa correlación. La fórmula para saber esto es R de N por la suma de XY. La N significa nuestro número de datos y la suma de XY la multiplicación de ambas variables que se hizo previamente. Esto restando la suma de la variable X por la suma de la variable Y, entre la raíz cuadrada de n, que son nuestros datos, más la suma de x al cuadrado, menos la suma de x también al cuadrado, por n por la suma de y al cuadrado, menos la suma de y al cuadrado. Aquí podemos la sustitución y que nuestro resultado fue 0.9554. Sin embargo, consideremos que es mucho más fácil usar programas como Excel, OpenStat, porque es un poco compleja usar esta fórmula. Incluso en los libros nos mencionan que es mejor usar programas electrónicos. Posterior a eso pasamos a la prueba de significancia de correlación con una prueba de hipótesis, considerando a alfa como 0.05. Aquí consideremos que la hipótesis nula es igual a 0, con el coeficiente de correlación no es significativo, mientras que en la forma alternativa la consideramos diferente a 0, en el que sí va a ser significativo. Pero antes de eso hay que checar los grados de libertad con su fórmula y la tabla de T, porque vamos a usar la fórmula T para resolver nuestro problema de hipótesis. Y así consideramos en nuestro cálculo que nuestros valores son menos 2.31 y más 2.31. Y al realizar nuestro cálculo con la fórmula T, obtuvimos 915. Esto significa que está fuera del intervalo 2.31 que ya habíamos dicho, y de esta forma se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el coeficiente de correlación sí es significativo. Posteriormente pasamos a la interpretación de nuestros datos de correlación lineal simple, en el que consideramos que el diagrama de dispersión podemos apreciar que existe una relación lineal positiva entre las variables, lo cual significa que el incremento de valor de una variable irá junto al incremento de la otra. Y esto se confirma con el coeficiente de correlación que nos dio a 0.9554, considerando que es estadísticamente significativo el nivel de alfa de 0.05, considerando la T de la tabla de 2.31 y la T calculada de 9.15. Con esta asociación consideramos que las variables no son producto del azar. Entonces, ya posterior a esto también vemos que el grado de asociación entre las variables es muy fuerte, porque es superior a 0.800 y está muy cerca del 1. Siendo así, se concluye que existe una fuerte relación entre el índice de masa corporal y el nivel basal de glucosa, afirmando que un índice de masa corporal alto implica un nivel basal de glucosa pues más alto, ya que son lineales.
lo cual incrementa el riesgo de padecer diabetes. Bueno, aquí tenemos lo que es la regresión simple lineal, la cual nos conduce a obtener la función matemática que mejor represente la relación entre estas dos variables, donde una de estas variables es el efecto de las otras. Aquí tenemos lo que es el diagrama de dispersión. Observamos que la regresión lineal positiva. Nos vamos a ir directo a Excel. Aquí podemos ver los cálculos de la regresión, dándonos ambos negativos. Y con estos resultados podemos sacar la Y regresión, que en este caso se hace mediante la fórmula de la pérdida de peso, que viene siendo en este caso nuestro valor de Y, que sería Y igual a más B por X, que en este caso sería 7.022 menos 1467.06 por la glucosa, que viene siendo la X. Aquí podemos observar también nuestros resultados, que viene siendo menos 7, Y igual a menos 7.022 menos 1467.06. También tenemos aquí nuestra raíz cuadrada, nuestra R al cuadrado, que viene siendo igual a 0.9020. Aquí tenemos nuestro resumen de nuestro coeficiente. Por lo tanto, la pérdida de peso que nuestro valor de Y, el resultado nos da a que si disminuye la glucosa, disminuye el índice de masa corporal. Aquí tenemos lo que viene siendo el ANOVA, que viene siendo el test estadístico a emplear para comparar estas dos muestras, que pues tenemos aquí mismo, para así ver los efectos de los factores sobre la varianza sobre la variable. Nuestra hipótesis sería que, bueno, nuestra hipótesis sería HO, B igual a 0. En este caso sería que la ecuación de regresión no es significativa, mientras que HA, B diferente a 0, la ecuación de regresión sí es significativa. Nuestra F calculada viene siendo 0.0269, mientras que nuestra F tabla es de 9.60. Así que, por lo tanto, F calculada no es mayor que F tabla, por lo cual no se rechaza HO y concluimos que la ecuación de regresión no es significativa. El coeficiente de determinación lo podemos sacar mediante esta fórmula, que viene siendo SC regresión entre SC total, que viene siendo 0.7612 entre 227.79. Igual nos daría 0.003417. Pues en conclusión, el diagrama de dispersión nos ayuda a tener una noción gráfica para entender las tendencias de relación con los datos, pues mientras más lineales estén, más cercanos están al 1, lo cual significa que hay una correlación. También nos muestran el comportamiento de X y Y, según su ubicación, sea negativa o positiva, y su dependencia, pues una variable puede aumentar o disminuir según el comportamiento de la otra. También, como la prueba de hipótesis, podemos considerar que pues, se logró entender que la regresión tiene una gran importancia, no solo porque nos explica la relación entre dos variables, sino porque a partir de esta relación se puede predecir el comportamiento futuro de la variable dependiente, que en este caso pues, sería la Y, sobre la base de los nuevos valores de la variable independiente, que viene siendo la X. Estas son nuestras bibliografías y ya sería todo. Gracias.